Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Tú? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué hacéis cine? Uf. Eh, Gran pregunta, ¿eh? pues sí, la cuestión... ¿Por qué hacemos cine? Hombre, a mí siempre me ha fascinado el cine. Si lo hago, creo que es por cabezonería y en cierto sentido, suerte. He tenido suerte para hacer cine. No todo el mundo ha tenido suerte, creo, para hacer películas. Sí, es que gran pregunta, ¿no? Pero bueno, en mi caso, pues es una forma de expresión, ¿no? Evidentemente, una forma de creación muy completa. Y en mi caso, pues ha venido por contagio, un poco también, porque mi medio más natural es la fotografía, pero bueno, como son primos hermanos, ¿no? La fotografía y el cine, pues ha sido muy natural el paso de uno a otro. Hacer mudar la piel era una idea de hace muchos años y os pensabais, y el problema era de cómo enfocar este tema, porque una de las partes, digamos que es como un fantasma, ¿no? Un fantasma presente y ausente a la vez, y aún más a la vez, diría yo. ¿Ese era el problema de hacer esta película? ¿O era una idea que yo siempre tengo que hacer esta película con mi padre y hablar de esta amistad que nunca voy a entender o nunca entiendo? La idea de hacer una película con mi padre vino directamente asociada a su relación con Roberto. No es que yo quisiera de tiempo atrás hacer una película sobre él y le diera vueltas, no. Yo vi el potencial de esta amistad, el potencial de los dos personajes, el acceso privilegiado que teníamos a los dos personajes, y de alguna manera sí que había como una cierta perplejidad o asombro por mi parte de ver lo generoso que estaba siendo mi padre con Roberto cuando desde la cárcel le manda una carta y él empieza a visitarle y le llega a visitar hasta 40 veces en la cárcel. A mí hay algo ahí que me resultaba como muy injusto, muy que no lo comprendía. Y incluso te diría que veía hasta como cierta ingenuidad en mi padre, que me revolvía y que posiblemente también me revolvía porque yo soy posiblemente muy ingenua también. Había como toda una amalgama ahí de sentimientos que desencadenó un poco el hecho de decir, bueno, aquí hay que explorar, hay que ver qué hay aquí, ¿no? Y luego las dificultades, bueno, ahora explicas tú también, pero quiero decir que fueron muchos años y hubo muchas dificultades, pero fueron dificultades de diversa índole. Fueron muchos obstáculos que hicieron que mucho tiempo de espera también. Y evidentemente hubo dos fases muy claras. Una primera en la que todo fluía muy bien con Roberto y una segunda en la que menos, pero bueno. Y luego pues que hacer una película es un proceso muy largo y que tiene unos tiempos y toda la postproducción y toda la estrategia. ¿Y por qué la película empieza ya con un problema? Con un problema que no tiene que ver con el contenido, pero sí con la forma de la película. Porque esos telesféricos que después volverán a aparecer, pero en una imagen fija, Sí, si no recuerdo mal. sí, sí. ¿Por qué esa conversación que ya a mí como espectador me inquieta profundamente? Claro, bueno, Porque voy a ver una película que no es una película, o ¿qué película voy a ver yo? nos interesaba mostrar un poco la posible fragilidad que podía tener la película desde el inicio al espectador. También es verdad que esta es una película que se ha filmado durante 4 años, ¿no? Y que se ha ido montando y filmando al mismo tiempo, y durante el proceso han ido pasando muchas cosas, entre ellas que la película ha estado en peligro muchas veces de no poder realizarse y demás, ¿no? Entonces en las primeras versiones digamos que eso no era así, no empezábamos así la película, sino más bien la empezábamos pues por otro lado, como en una posición más cómoda, más estable, hasta que nos dimos cuenta que era importante contar, digamos, nuestra historia
haciendo la película. Es decir, el proceso mismo de rodaje, nos dimos cuenta que se iba a convertir en una de las líneas, ¿no?, de la película. Y entonces ahí es cuando decidimos empezar así, con esas imágenes de los teleféricos, la conversación entra en ello. Y bueno, un poco poner sobre aviso al espectador de que esta película que está empezando a ver corre riesgo de no ser posible. Además, esa fragilidad o incertidumbre que tiene la propia construcción de la película casa completamente con el conflicto vasco. Llamadme paranoico, pero yo es lo que he visto, ¿no? Toda esa fragilidad, esa incertidumbre que estaba en el marco del conflicto vasco, con tu padre como mediador, o sea, eso dices, hostia, parece que estos problemas que tienen es porque están hablando de esto, que también era un gran problema, ¿no? Sí, desde luego, porque es una película que habla sobre la traición, pero al final no sabes quién está traicionando a quién. Porque quién es el traidor, quién no es el traidor, ¿no? Y en Euskadi durante años todo el mundo estaba muy obsesionado con los traidores y con los chivatos y con los espías, y veía, o sea, la gente veía a traidores a su alrededor por todas partes. Es más, mi padre tuvo que sufrir durante muchos años un bulo que en Euskadi mucha gente pensaba que él era un espía. Que él era un espía de la CIA, además, y Arzayus le llamaba el ciático. Tremendo. Y era así, esta especie de paranoia y de juego de espejos, y es lo que también tiene nuestra película. Porque yo, no sé, me olvido que es un documental muy rápidamente. Y me meto en un pedazo de thriller político donde parece que todo el mundo se autoengaña y engaña. Y realmente yo, Juan Aguirre, no sé muy bien quién es. Tú le llamas a veces padre, a veces Juan. Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez, que a veces esto hasta tiene mucho sentido el humor, ¿no? Pero, o sea, realmente, y además me están contando una historia que ha ocurrido, y ahora Juan no tiene esa sensación de traición, solamente de un amigo que hace mucho tiempo que no ve y sabe que volverá a aparecer. También tiene ese punto de película de terror, porque sí, es como, bueno, no sé, es como alguien que parece que no existió. ¿No? Te refieres al espía. Al espía, porque ha tenido tantas identidades que ya no existió. Sí, Después cuando es detenido, es como otra identidad más. Totalmente. Sí, a ver, Es brutal. una de las primeras cosas que vimos Parece un libro de Frederick Forsyth. De Odessa, de Cuarto Protocolo, ese tipo de películas y de literatura de Guerra Fría, de traiciones, de hermandad, que no sabes muy bien al final quién eres, ¿no? Sí. A ver, bueno, sí que... No, ¿sí? Y todo está dentro de una cotidianidad, de un piso, de un bosque, de un coche. O sea, no tienes esa sensación de la gran película de espías, Claro, ¿no? A ver, lo que vimos desde el principio es que, claro, teníamos acceso a un espía real, y eso yo personalmente nunca lo había visto en una película documental, ¿no? Y eso ya en sí era un gran reto porque no teníamos referentes, teníamos todos los referentes de la ficción, ¿no? El personaje del espía ha sido tratado miles de veces, ¿no? Evidentemente. Y todos tenemos nuestras películas de espías ahí, ¿no? Y, por ejemplo, la conversación de Coppola pues estaba ahí siempre en el aire, ¿no? De hecho, bueno, el primer plano casi es un poco estilo la conversación. De hecho, más adelante habrá otro que no desvelaremos porque desvela muchas cosas de la peli. Lo dejamos ahí, pero es también muy la conversación, ¿no? Sí. Y claro, entonces, una de las primeras cosas que te das cuenta cuando filmas a alguien que durante mucho tiempo ha interpretado a otras personas, ¿no? Es que te entra la duda de si en ese momento esa persona está siendo quien realmente dice que es o si no lo es. Eso en realidad nos ocurre con todas las personas. Lo que pasa es que un espía es un profesional de las identidades, es un actor, en cierto sentido, ¿no? Y es ciertamente inquietante cuando estás filmando a un personaje así. Y queríamos de alguna manera que la película también mantuviera ese pulso, esa tensión que nosotros teníamos, y que transmitiera un poco esa cosa
bueno, esta persona que ves aquí quizás no es quien realmente crees que es, ¿no? ¿O realmente no crees? Bueno, ibas a decir No, algo. dime. ¿Realmente no crees que tu padre se ha creado una persona diferente de la que vio? ¿Se ha construido a lo largo de los años una persona que poco o nada tiene que ver con, supongamos, esa traición que parece... Yo creo que a simple vista sí que parece una traición, pero después escuchas hablar a tu padre y te lleva a otro mundo, ¿eh? Claro, él tiene esa capacidad de ver más allá, Sí. de ver más allá y conectar con la persona, digamos, no poner en duda a quien tiene delante, ¿no? Claro, él ha hecho una apuesta y él ha decidido no ver a esta persona, no ver a Roberto, a su amigo, en su conjunto, ¿no? Cuando le preguntamos en la película, bueno, pero tú entonces crees todo lo que él te dice, y dice, no, tengo dudas de ciertas cosas, pero es que no me interesa. O sea, tiene esa capacidad que a lo mejor no todo el mundo tiene, pues de quedarse con lo bueno o quedarse con lo que le aporta y quedarse con lo genuino de cuando están juntos y intercambian cosas y tal. Pues es un don que tiene, porque yo cuando estaba con Roberto, pues sí que tenía todas esas dudas encima mío. Todos los ¿no? fantasmas, ¿no? Todos los fantasmas estaban ahí conmigo y sí que lo observaba con un poco, bueno, con suspicacia, ¿no? Y también con curiosidad, porque una persona que se comunica también, porque es un grandísimo comunicador, es una persona que enseguida toma las riendas de cualquier situación, o sea, aquí ya estaría poniendo la cámara igual en el difusor, pues te genera como fascinación un poco también y eso estaba ahí. Porque cuando le proponéis la película a tu padre, enseguida dice que sí, le parece buena idea, se presta, Sí, o fue un proceso más lento. No, sí, él se prestó desde el principio. Al principio pues se dejó hacer. Poco a poco la película también fue cobrando peso y se fue profesionalizando. Nosotros mismos también tuvimos que ver con el tiempo cómo la queríamos hacer y vimos también cómo crecía aquello, ¿no? Esta criatura que al final cobró vida propia. Sí. Pero sí, él fue cómplice y mi madre también todo el rato. A veces no entendían nuestra metodología o nuestra manera, pero confiaban y ahora están muy contentos. La conversación, que no diremos cómo sucede, porque yo creo que cada espectador lo tiene que interpretar a su manera, es también hasta una clase de cómo defender el cine documental, ¿no? O en qué Sí. consiste el cine documental. Claro. Me parece a mí también. Claro, el cine documental y el cine en general tiene cine. que provocar cosas, o sea, tiene que agitarte, tiene que, ¿no?, sacudirte un poco. Si un cine que te deja igual Ya. o que no provoca cosas no ya en el espectador, sino en la realidad, ¿no? Si no interviene, no interesa, no sé. Porque No, sí. Mucha gente te pondría caldo por esto, pero vamos, sí. O sea que... sí, ¿por qué crees que la ponían? No, bueno, porque hay toda una escuela de cine que afirma lo contrario, ¿no? Ya. Que es, Claro. bueno, todo lo que es el cine observacional así más radical y en el fondo también con un punto un poco, ¿cómo decirlo? O sea, mojigato, yo creo. O sea, que Y a veces- naif también, ¿no? Sí, Pienso. o sea, que toda película tiene una construcción y evidentemente estás alterando la realidad y estas cosas, ¿no? Pero bueno, sin más era una puntualización. Porque vosotros cuando estáis construyendo la peli tiene estos bandazos de la incertidumbre, ¿no? De la vida propia, de los distintos puntos de vista, ¿no? De las personas que estáis tratando. ¿Teméis en algún momento por la película? Sí. ¿O siempre estáis temiendo por la película y decís... Hombre. Porque la idea primigenia de la película, ¿cuál era? Porque al final la película es otra, ¿no? Exacto, Claro. bueno, o sea, yo creo que todo cineasta teme por su película todo el rato y no está seguro si la va a poder hacer como quiere, o en nuestro caso era más grave porque no sabíamos si la podíamos hacer. Y eso pues es muy frustrante y la verdad que te das de cabezazos contra la pared y puede llegar a ser una situación muy asfixiante, ¿no? La idea original de la película, o de esa primera película, era tratar de, por un lado, contar la historia del padre de Ana, su labor como mediador, por otro lado la historia de este otro personaje, el espía,
Y lo que sí que teníamos muy claro es que la película quería reunir a estos dos personajes, que quería, como dice Ana, provocar algo, ¿no? Porque estas dos personas han mantenido su amistad, pero nunca han hablado realmente sobre esos años en los que el otro le estaba espiando, ¿no? Y queríamos que eso sucediera delante de una cámara, y a poder ser por primera vez, ¿no? Además, intuíamos que ahí podía ocurrir algo. Efectivamente la película o el proceso nos regaló otra película que no podemos revelar, pero que yo creo que fue un regalo al final, o sea, a la vez que fue una cosa, en fin, que creíamos que se nos caía al cielo, pues fue un regalo. Sí, sí, porque aparte nos puso contra las cuerdas y nos obligó a desarrollar la imaginación a un nivel y buscar la agudeza visual. ¿Cómo rehacer una película en 5 minutos, no? Sí, sí. O en 5 segundos. Sí, me acuerdo que veíamos con mucha atención, precisamente antes hablábamos de Kiarostami, ¿no? Close-up de Kiarostami. Sí. Nos pareció una peli que trabajaba muy bien y muy directamente esta idea de, bueno, de la identidad, de quién es quién, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Y bueno, nos pareció una película muy importante en ese sentido. Que parece que todo el rato el que nos está mintiendo y tomando el pelo es Kiarostami, ¿eh? En esa película. En esa película, ¿eh? Sí, puede ser. Parece que se lo está inventando todo y nos está metiendo un bulo tremendo, ¿eh? Sí, sí, Sí. es cierto. Porque a la hora de montar esta película, con tanta información, tantas cosas, hay mucha construcción, ¿no? De colocar mucha planificación. Por ejemplo, lo de los telesféricos, ¿por qué esa idea del telesférico? Claro, Algo Bueno, que no llega a cruzarse, que va y viene, ¿no? La imagen del teleférico es de estas imágenes incisivas que se te meten en la cabeza y no sé muy bien por qué. Es como una imagen sin la que no nos imaginábamos la película, pero no se debería buscarle una explicación. O sea, hay gente que sí que ve la película, está pendiente de un, sí, es bonito ver las interpretaciones que se le están dando, pero ¿no? en el fondo Que serán todas No, sí, validísimas. y muy diferentes, ¿no? Y muy diferentes, pero nos están enriqueciendo. Sí. Bueno, no sé, es como que... Yo como alguien que va hacia un lado y otro que no llegan a cruzarse, no llegan a... ¿qué? Pues mira, Claro. Parece. pero de alguna manera pues es como un... Sí. Nosotros teníamos la idea de filmar a Juan en su casa, ¿no? en su, pues con sus fotos, sus recuerdos, su memoria, ¿no? Un personaje más estable, y al espía filmarlo siempre en lugares públicos, esta cosa un poco errante, ¿no? Esta cosa de un personaje, y el teleférico era uno de los lugares en los que queríamos filmarle. Sí, sí, que de principio a fin Sí, era estuvo como una ahí, obsesión. era una y- idea. Es como un espacio de espías, ¿no? Exacto, es un También, exacto. espacio de tránsito Sí. totalmente, ¿no? Es donde tontamente te puedes imaginar que dos espías se van a reunir cuando en realidad se reúnen en el bar delante tuyo, ¿no? Pero bueno. O en tu casa comiendo, ¿no? Habíamos pensado incluso en una barca del Retiro de Madrid. Había una escena ahí bastante surrealista que bueno, puede tener su Sí, cachondeo. cafeterías, el metro, biblioteca. Y claro, las cosas que nos decía Roberto eran tan sorprendentes que contrastaban mucho con el contexto de gente pasando. Y nos sorprendía mucho, o sea, cada vez que se ponía a contar historias de los servicios secretos con una mesa a un metro y con Sí. le mirábamos y ¿estás seguro de que nos quieres contar esto aquí y así? Y la primera vez que presentáis la película es en Locarno. ¿Cómo es la respuesta del público? El público del Festival de Locarno en Suiza. ¿Y vosotros cómo os sentís ese día? Ese día de agosto. Sí, hombre, fue la primera vez que la presentamos públicamente, entonces tuvo esa emoción tan grande de sobrepasar la línea, de salir de la burbuja en la que llevábamos años y entonces al ver la reacción pues fue muy gratificante porque el coloquio duró 1 hora después y había un montón de rostros así con ojos muy grandes mirándonos y con preguntas, muchas preguntas, entonces es muy chulo cuando acaba la película y la gente tiene muchas ganas de preguntar más, pues es genial, ¿no? Fue muy chulo. De hecho no queríamos verla y al final la vimos. Empezó y verlo así en pantalla grande. ¿En la con ese plaza tan sonido. grande? Ah, no. Ah, vale. No, fue en una sala que han Vale. inaugurado hace poco, pero fantástica, en un auditorio de esos, pues sí,
600 personas o algo así. ¿Y en Donosti? Que es como una plaza donde el tema está ahí. Buah, Claro. bueno, Donosti fue Donosti es hablamos. que Donosti fue muy emocionante. también. Claro, sí, fue un público muy diferente. El público de Locarno es un público mucho más cinéfilo, ¿no? De primeras y que se puede agarrar a la película por muchos lados, ¿no? Y el público de Donosti estaba claro bueno, que el tema del conflicto vasco pues era un tema central para ellos, y como decíamos, era un público especializado, ¿no? Sí, porque lo han vivido tantos años. Claro, todos lo han vivido de una forma u otra, ¿no? Sí. Y todos tienen sus recuerdos, sus memorias, y es difícil dialogar con eso, ¿no? Y nos daba bastante miedo al principio, bueno, no miedo, pero sí inquietud, nos generaba inquietud el hecho de cómo iba a reaccionar la gente yo, por ejemplo, soy de Madrid y digo, ¿cómo van a reaccionar cuando vean que un madrileño se ha puesto aquí a decir cosas sobre el conflicto vasco, no sé qué, ¿no? Y también, Pero bueno... ella es media vasca, ¿no? También. Ella sí, ella está Ella legítima. jugaba en casa. Sí, pero bueno, incluso el personaje de Juan es un Sí. personaje que dentro de la ortodoxia, digamos, del discurso oficial sobre el conflicto vasco, un personaje muy esquivo y muy, bueno, y que mete el dedo en sitios que, en fin, que la gente se puede irritar, tanto por un lado como por otro, ¿no? Y al revés, la reacción fue bastante buena, no, fue buenísima. Lo que fue el estreno fue muy emocionante. Cuando acabó la película, todo el mundo se puso en pie y estuvieron aplaudiendo, no sé si 5 minutos o algo así. Se acabaron los créditos de la película y la gente seguía aplaudiendo. Y fue como, había la sensación un poco de que la gente necesitaba esta película en este momento en relación a sus memorias sobre el conflicto vasco. Sí, sobre todo la necesidad del público de no pasar página tan rápido, ¿no? Ya. y de entrar un poco en matices y de intentar comprender, ¿no? Y más allá de justificar, ¿no? Comprender qué ha pasado, ¿no? Todos estos años. Y la sensación, claro, a saber, luego en el público habría de todo, evidentemente, la sensación que transmitió fue pues como un poco como una reacción catártica, como de que necesitaban, o sea, que esta actitud tan conciliadora de Juan pues es un discurso que ahora muy necesario. Yo le voy a hacer una pregunta, Cristóbal, Ana, sobre todo a ti, Cristóbal. ¿Es difícil montar una película tuya? Es una pregunta más de fan, ¿eh? Es especialmente difícil, sí. No sé si es buena idea montarse una película. Pero bueno, ahí tenías a Ana que... Claro, ¿no? en este caso Ana hacía de parapeto, hacía de... Sí. pues Porque eso. si no hubiera sido una tarea realmente Sí, complicadísima. yo he hecho ¿eh? varias películas así, un poco por mi cuenta y tal, las he montado, y creo que sí, que montar con alguien te da una perspectiva que no tienes de otra manera. Y está claro que esta película está codirigida, comontada, cofotografiada, está, Sí, ¿no? sí. Y bueno, la verdad que fue muy gratificante el proceso, pero quizás ha sido la película más dura para mí, para montar, desde luego. Y ahora para terminar, otra pregunta fácil. ¿Qué película cambió vuestra mirada como espectador o una de ellas? Ya que tienes el micrófono, Cristóbal. No, por favor, yo tengo primero- que Una película. necesito Bueno, pensar un poco. decid Sí, una, sí. porque hay tantas. Jo, es que hay muchas. Esta es como la primera pregunta. Así fácil. Esta es peor que la primera Esta es pregunta. peor. Esta es peor porque aquella hay un recuerdo, una experiencia, pero esta hay tantas, ¿no? Yo siempre digo Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica porque entendí que por primera vez un desempleado podía ser el protagonista de una peli. Y eso me emocionó. Porque la gente como yo podía protagonizar pelis. Me vi como yo Claro. también estaba ahí. Claro. Sí. Esto tendrás que meter un par de cortes aquí porque yo tengo que Bueno, también, también es interesante, ¿eh? Por ejemplo, cuando le pregunté por qué hacer cine a Luis López Carrasco, se quedó un rato como en silencio y después contestó y eso a la gente le encantó. Porque Claro. pensar, reflexionar, eso no se ve Claro. en muchas pelis y es interesante. Esas Claro, pausas, claro, exacto, sí. la pausa es Tenía algo- que haber pensado más. Pero si queréis, luego yo corto y así queda más guay. Bueno, si quieres contesto yo Sí. fácil, porque a mí sí que es verdad que de adolescente Jim Jarmusch Jim me abrió Jarmusch. un mundo alucinante, ¿no? Y una manera y
y sobre todo un carisma, ¿no? Y bueno, me pareció que sí, que el carisma atravesaba la pantalla, ¿no? Evidentemente esta pregunta es muy abierta. Sí, Hablas de una película, ¿no? sí. O de una... Sí, yo O algún director a lo yo mejor, contesto ¿no? directo. Algún director también. También puede Sí. ser un director. Bueno, yo... Hay muchas, pero diré Las vacaciones del cineasta de Van der Keuken, que es una Sí. película que me... La vi. a mí me abrió en el sentido de que me dio la perspectiva de que se podía hacer cine y tener una vida familiar, lo cual no es tan evidente. Y bueno, creo que más o menos lo hemos conseguido aplicar en este caso. Sí, sí, hemos aprendido, por ejemplo, a discutir sin ofendernos. Discutir mucho, mucho, mucho. Eso desde luego. Entonces ya sabéis discutir, ¿no? Exacto. Pues un placer hablar con vosotros. Muy bien. Gracias por Sí. todo. Yo siempre digo hasta la próxima película. Venga, a ver si es Gracias. verdad. Gracias. Chao.